¿Qué actividades con escuelas rurales se han planificado para el próximo año? Bueno, para el próximo año, actividades con las escuelas rurales, continuar con extendiendo las redes con otras instituciones para combatir esto del aislamiento rural, sea la casa, la universidad, que tenemos algunos proyectos para continuar con actividades de extensión o de charlas de formación. Después con las áreas protegidas, en la cual ahí tenemos un agrupamiento, que son 6 escuelas rurales de Tacuarembó, 6 de Rivera y una de Salto, y también se trabaja todo el tema de lo que es un área protegida, de lo ambiental, con otras instituciones más, sea el Ministerio de Ganadería, que de ahí tenemos un gran apoyo, y hay otras empresas, acaso sea el Tejar, que trabaja con algunas escuelas de Tacuarembó y financia algunos proyectos, y también en el caso de Clara, ahí la Fundación UPM, y después, bueno, desde inspección de escuela, de lo que a veces propio de primaria, digo, sea la implantación del programa Gurí con las nuevas tecnologías, digo, para todo el tema administrativo, que va a pasar a ser formato digital y ayudar a los compañeros que tienen algunas dificultades. Después, en cuanto a algunos proyectos que los maestros te vienen a plantear que necesidad de que uno los ayude, bueno, por ahí iría Hubo un tiempo en que la educación rural estuvo relegada. ¿Qué acciones llevaron adelante los maestros campesinos para rescatar e impulsar una mística que fue tan fuerte en el pasado? Acá en Tacuarembó, digo, unirnos, agruparnos, y también se conjugó ahí maestros recién recibidos con maestros que tenían toda la experiencia de décadas anteriores, digo, que vivieron el caso de la dictadura, fueron perseguidos, otros que tenían la experiencia de toda la formación de educación rural que fue muy fuerte en otros tiempos. Y bueno, y todo eso se empezó a conjugar, y la cuestión fue buscar formas de que nosotros formarnos, ser nuestras enseñanzas con los niños, digo, que sean potentes. Entonces, bueno, empezamos a buscar puertas, nos reuníamos los sábados, éramos un grupo de 30 maestros en la asociación rural, y bueno, y ahí planteábamos temas, digo. Como al principio estábamos un poco como perdidos, pero después fuimos encontrando gente que nos empezó a tender la mano. Una fue en la casa de la universidad, en la cual hubo un proyecto de extensión, y justo a las vueltas de la vida, digo, vino Limber, ¿no? Limber Santo, y ahí hicimos una actividad de extensión que fue muy buena para todos. Después también, bueno, sea el ministerio también. Y después en el sindicato de maestros, ADEMU, también fue otro espacio en el cual los maestros buscamos otra forma de hacer sentir nuestros reclamos y pensar soluciones. Y otra puerta abierta fue las ATD nacionales también, y que se logró después que en la ATD nacional se hicieran abrieran 2 instancias para que los maestros de los distintos departamentos rurales fueran 2 o 3 delegados por departamento, y ahí se planteara las cuestiones de la educación rural, porque muchos maestros urbanos y muchos maestros del sur no tenían idea de la realidad rural, y ahí como que se concientizaron los maestros por el lado de la ATD y se empezó a concientizar por el lado del sindicato, que al final, digo, se terminó, digo, en el congreso del 2005 que se realizó en Piriápolis sobre la educación rural, que participó Miguel Soler, que tuvieron las autoridades, Yarzábal y las demás delegados de distintos departamentos, que también fue en conjunto con la Federación Uruguaya de Magisterio. Y desde ahí, digo, empezamos como a ganar espacio, ¿no? También es muy importante el trabajo que se hacían desde los Centros de Apoyo Pedagógico Didáctico, los CAPDE, que se crearon en el 2001, ¿no? Porque se habían cerrado las unidades móviles, y bueno, el proyecto CAPDER tenía como el espíritu de la unidad móvil, pero hasta ahora hoy en día, digo, nos falta el medio para movernos y llegar a las escuelas, ¿no? Nos falta un vehículo, ¿no?
Pero esto ya era un paso importante, digo, tener los maestros Kabler y encontrar ese apoyo. Después, digo, en 2008, 2009, con Limber le dio una gran energía al departamento de educación rural. Se logró formar un equipo entre él y los maestros Kabler, los maestros de los centros de pasantía, y después cada uno en su departamento formar equipos de trabajo. Y bueno, y fuimos como que la educación rural fue logrando un espacio. Se tiró sobre la mesa todo el tema de la educación multigrado, ¿no? Que se empezó a construir esto de la didáctica multigrado. Digo, hay que construir un sustento teórico, que hay gente que tiene que teorizar, que pensar, y otros que aportan los maestros de la práctica, ¿no? Y bueno, estamos en esa conjunción. Con Limber lo que logró con esto también es tender redes, no solo acá en el país, sino con otras instituciones fuera del país, con otras universidades, y lo importante, digo, por ejemplo, con el Congreso Internacional de Educación Rural, que este año se hizo el tercer congreso en Cruz de los Caminos, que para nosotros es muy simbólico realizarlo allí, en el Centro Agustín Ferreiro, y vinieron 17 instituciones de distintas partes de nuestra querida Latinoamérica, de Chile, Paraguay, Argentina, Colombia, y como que la educación rural está, ¿no? Y no solo fermentando acá, sino en otras partes, ver otras realidades, ¿no? Cómo nos ven otros maestros, otros docentes de otros países. Y bueno, y lo importante es que esto te da ganas, energía, entusiasmo para continuar siguiendo el camino y tomando la antorcha que otros nos dejaron, ¿no? De no dejar morir esto de la educación rural. Hoy en día la educación rural me parece que plantea una gran propuesta para esta crisis de la educación que tenemos con la cuestión del multigrado, ¿no? Que hoy en día la escuela graduada, compartimentada, me parece que ya no da las soluciones o las propuestas acorde a esta nueva sociedad tan cambiante, con aquello del pensamiento divergente. Y creo que con esto el multigrado sucede así: rompemos las reglas, rompemos las reglas del grado, es decir, y nos posicionamos en los aprendizajes. Y los aprendizajes van un poco más allá de la edad. Si tenés 7 años, si tenés 8 años, digo, es cómo vas madurando, cómo va ese juego del aprendizaje y del enseñar. Bueno, muchas gracias.